El texto refiere en nuestra parashá al personaje de Noé, de Noaj, aquel que construyó el arca a partir de la instrucción de Dios y aquel que fue el personaje central en la tragedia, en el evento del diluvio, según la tradición bíblica. Comienza el texto haciendo una alusión a Noé, diciendo que Noé era un hombre justo, un hombre íntegro, y que lo era y lo era en su momento y lo fue en todas sus generaciones, y que siempre se encaminaba cerca de Dios. Es como que obedecía a Dios y cumplía con todo lo que Dios le pedía. Obviamente Dios estaba enojado con las características ético-morales de aquellos miembros de la generación del diluvio, y por eso encontró que Noé es aquel a quien él quería salvar y en quien le iba a dar la responsabilidad de construir el arca. Sin embargo, el texto y los sabios a partir de las generaciones que han transcurrido tratan de entender por qué dice Bedorotav en sus generaciones. Sí, al igual que cada uno de nosotros, pertenecemos a nuestra generación. Somos nosotros los que, vivimos en nuestro propio tiempo y somos aquellos que se nos va a juzgar por la forma en que nosotros nos conduzcamos en nuestro propio tiempo. Según algunos de los sabios, en realidad el texto hace una alusión, primero a la gran cantidad de años que vivió Noé. Los personajes bíblicos de aquel periodo todos viven cientos y cientos de años, pero el texto dice que seguramente en el caso particular de Noé, así como se hablaba de su ética y de su conducta, que era justo, que era honorable, se refiere a que esa característica de ser justo y de esa honorabilidad que lo caracterizaba se desarrolló y se evidenció a lo largo de toda su historia, de su larga historia, diciendo de que, de alguna manera, según esta interpretación, los hombres pueden ser nobles y buenos en determinado momento de sus vidas. Eso los vuelve personas que están haciendo buenas acciones. Es bueno eso, ¿no? Es correcto, buenas acciones. Pero para definir a una persona justa, que en definitiva su tradición y la herencia que deja a los demás es que es una persona correcta, es porque fue correcto, fue justo y fue honorable a lo largo de toda su vida. Entonces, cuando se refiere a las generaciones, aparentemente, según algunas interpretaciones, se refiere a las otras generaciones de otras personas que participaron junto a él en su propio tiempo. Esto parece un poco confuso, pero cuando uno se pone a pensar, nosotros a lo largo de nuestra vida, si tuvimos la buena fortuna de vivir alguna cantidad de años que Dios nos pudo haber dado, en realidad en distintos momentos de nuestras vidas interactuamos con otras personas de otras generaciones que son de su propio tiempo y que de alguna manera intervienen en aquellas cosas que nosotros hagamos. Nosotros cuando nacemos somos hijos, somos nietos, interactuamos con nuestros abuelos, interactuamos con nuestros padres y bueno, cuando tenemos un poco de conciencia tomamos decisiones de qué es lo que vayamos a hacer. La vida puede ser más sencilla al principio, tal vez no, pero en definitiva tomamos esas decisiones. A medida que pasa el tiempo, la vida nos coloca en distintos contextos, en distintos desafíos. Nos coloca en un contexto de pronto de comenzar nosotros a interactuar con nuestros hermanos, con los exactamente que son contemporáneos a nuestra propia realidad, a nuestro propio tiempo y a nuestra propia edad. Cuando esta realidad transcurre, nos volvemos padres. Entonces comenzamos a interactuar con nuestros hijos, otros desafíos. También empezamos a interactuar con el resto de la sociedad, en nuestros trabajos, en nuestras escuelas, en los ámbitos donde nos movemos. Y actuamos con gente de distintas edades que pertenecen a distintas generaciones. Entonces, esta interpretación del texto bíblico está diciendo que Noé fue una persona correcta todo el tiempo de su vida. Fue correcto cuando era nieto, cuando era hijo, cuando era hermano, cuando fue padre, cuando fue esposo, cuando fue abuelo. Y esto tal vez es el desafío más importante. ¿Cuál es la diferencia entre una buena acción que puede honrarte, volverte a alguien respetable cuando los demás escuchan de esa acción que hiciste, y cuando no es una acción o una buena acción, sino que sos alguien honorable? Es cuando de pronto quienes tuvieron el privilegio o el gusto o el disgusto de conocerte, toman esa realidad de tu propia vida y dicen, este es un tipo honorable. Miran la trayectoria de tu existencia y hubo honorabilidad todo el tiempo. No es difícil eventualmente hacer algo bueno. El desafío es que frente a la opción de lo malo, frente a la opción del error,
vos elegís, por lo menos en la mayor cantidad de veces de tu vida, ¿sí? Elegís lo bueno, elegís lo correcto. Entonces es honorable. Entonces, finalmente, cuando Dios va a evaluar tu vida, cuando estás acercándote al final de ella, está diciendo, este ha sido un hombre bueno, puro, íntegro y honorable en todas las generaciones, con todos aquellos que de distintos tiempos tuvieron que ver con él. Y entonces tu vida adquiere otra dimensión. Es importante tomar esta enseñanza porque en definitiva nosotros también, al igual que Noé, vamos a estar interactuando con gente que pertenece a otras realidades, a tiempos anteriores a los nuestros, o que se tocan con los nuestros pero son mayores, o que son menores, y siempre va a haber desafíos distintos. La pregunta es si, hablando de esos desafíos, de quienes nos precedieron y quienes vinieron después que nosotros, finalmente pudimos ser personas honorables y que nos hayamos siempre esforzado en encontrar respuestas a aquello que tiene que ver con lo correcto, con lo justo y con lo íntegro. Ojalá que, al igual que Noé, nosotros hayamos podido lograr un poquito de eso. Shabbat Shalom para todos.